presentación. Esta es la presentación de tesis de maestría del estudiante Johan Nicolás Molina Córdoba, quien va a presentar el trabajo titulado Variabilidad en atmósferas planetarias asociada al ciclo de actividad solar, el caso de Marte. Esta tesis es dirigida por el profesor Santiago Vargas Domínguez del Observatorio Astronómico Nacional y es codirigida por el profesor Jorge Iván Zuluaga Callejas. Como evaluadores de la tesis tenemos al profesor Giovanni Pinzón Estrada y a la profesora Lauren Melissa Flor Torres. Entonces, pues, Johan, comenzamos la presentación. Esta consta de 45 minutos de su exposición y luego pasaremos a las preguntas de evaluadores y comentarios del director y codirector. Bien, entonces puede comenzar. 45 minutos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Pues como ya les comentó el profe Alexis, pues mi tesis se titula Variabilidad en atmósferas planetarias asociada al ciclo de actividad solar, el caso de Marte. Y pues vamos al grano. Entonces, esta presentación está dividida en 4 etapas diferentes. Una introducción, que es como el estado del arte, como los insumos base para poder llevar a cabo la investigación. Una ampliación de datos reducidos y método, que ya fue trabajar con el set de datos en cuestión. Una serie de resultados y análisis. Y finalmente, una discusión y unas conclusiones, ¿vale? Yo les voy a ir informando cuando vamos cambiando de cada etapa. Entonces, lo primero es, ¿cuáles eran los objetivos de la investigación? En primer lugar, lo que queríamos era representar qué problemas científicos hay en los procesos de detección y procesamiento de datos de atmósferas planetarias. Entre esos objetivos surgió un método que es el método del periodograma de Knox-Kargon, que para muchos astrónomos es conocido en el campo de la exoplanetología, y aquí se aterrizó para las atmósferas planetarias. Esto resultó ser algo heurístico, algo que realmente no se ha hecho de esa manera para este campo en particular. El segundo objetivo es mostrar los resultados del análisis de variabilidad de una especie química en particular, poniendo a prueba ese método, que en este caso es la concentración de agua. Y finalmente, ilustrar distintas fases generales, pues que como consolidaron como tal la investigación que se llevó a cabo. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que situarnos en el contexto del modelo clásico de transferencia radiativa. Finalmente, lo que vamos a abordar es la detección de señales asociadas a firmas de agua en la atmósfera de Marte. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para saber un poco cómo se hace esto es importante explorar un poco los modelos clásicos de transferencia radiativa. En estos modelos uno tiene la idea de una intensidad, la cual es una intensidad de luz a una longitud de onda característica que pues presenta diferentes absorciones dependiendo de la composición del medio, de la altura, de la densidad, etc. Y nosotros tenemos un modelo muy característico actualmente en la literatura, es el modelo SMART. Es un modelo que simula la atmósfera marciana. Acá hay una simplificación de ese modelo, y en este modelo uno lo que puede observar es cómo es el espectro, digamos, del disco marciano, una primera aproximación del disco marciano, un promedio infrarrojo en el rango del infrarrojo, esto es importante aclararlo, y acá hay una comparativa entre lo que se observa, lo que se observa es, acá está en negro, y lo que se simula, que está en verde. ¿Listo? Esto nos lleva a un paso importante en el contexto de las atmósferas planetarias, y es que es importante siempre tener, a la hora de hacer como tener resultados confiables, es importante hacer una comparación con un modelo. ¿Listo? Esos son los primeros modelos. ¿Qué ventaja tiene esto? Si uno quita todos estos picos que ven acá, están asociados con diferentes elementos de esta función fuente, que es una función que habla un poco de cómo se comporta el medio en relación con la luz que lo está estimulando. Puede ser la luz solar, ¿sí? Para el caso de las estrellas de luz que ellas mismas emiten. Bueno, ¿qué pasa? Cada uno de estos elementos está relacionado con el albedo, con propiedades ópticas del medio, etc. Resulta que si uno quita todo ese montón de elementos, uno tiene el espectro plano de cuerpo negro, que es como la primera aproximación que se hizo en nuestra investigación. Esto es importante porque
es como el primer modelo que se hace. Y a partir de ese modelo se compara. ¿Listo? Entonces digamos que ya no quiero cuerpo negro, ahora quiero tener en cuenta parámetros atmosféricos, etc. Y para eso lo ideal es, pues tengo ya el modelo, ahora comparémoslo con las observaciones. ¿Cómo se observa la atmósfera de Marte? Hay una sonda que se llama Mars Express en nuestro caso, y ella trabaja por espectrografía, método de ocultación estelar. Prácticamente lo que hace es tomar registro del espectro de una estrella, del Sol en el caso nuestro, en el caso de los datos que procesamos, tomar registro del espectro del Sol y luego compararlo con cuando el Sol se está ocultando, atravesando la atmósfera de un planeta, en este caso de Marte. ¿Listo? Se llama espectrografía por el método de ocultación estelar o solar. Con esos datos, uno lo que obtiene es unos perfiles de colores que podemos pensarlos como cubos de datos donde tenemos 3 dimensiones. Tenemos acá representado de esa manera: longitudes de onda, flujo, cantidad de partículas que se están detectando y diferentes altitudes. ¿Listo? La idea es comparar esos espectros de transmisión de la atmósfera con lo que se obtiene en las simulaciones. Acá, en estos modelos, uno puede observar algunas características que se tienen en consideración en la ecuación de transferencia radiativa en los modelos. Por ejemplo, estos coeficientes de opacidad están asociados, uno a aerosoles y otro a gases. Este término se puede expandir aún más, hablando un poco de las diferentes absorciones según las acciones eficaces que tienen las diferentes moléculas que componen el medio que estoy modelando. Y aquí importante, cuando uno hace todo ese procesamiento, uno hace la observación, uno tiene que tener en cuenta que estás mapeando puntos espectrales. La idea es construir una forma como una función asociada a esos puntos espectrales, reducir ese ruido, porque si tú unes cada punto se genera mucho ruido, y hay muchos métodos para hacer esa reducción de ruido. Aquí uno en particular se llama el suavizado de Savitz-Sigolay. ¿Listo? Hay otro que es el de media móvil, hay varios, pero este particularmente se utiliza porque te permite controlar las anchuras de los picos, y eso habla mucho de la atmósfera, de la composición de las moléculas, de cómo se están moviendo. Entonces, por eso es muy utilizado en el campo de las ciencias planetarias este método, el suavizado de Savitz-Sigolay. Entonces, ¿qué observamos nosotros? La firma de agua, particularmente, pero hay muchas otras firmas espectrales. Ahora, ¿qué sucede? Que hay muchas que se producen por diferentes formas de vibrar de las moléculas. Las moléculas tienen estados vibracionales, estados rotacionales. Resulta que hay estados que son característicos de cierta molécula y nos permiten dividirla, diferenciarla de otras. Esa es la ventaja digamos, de estos métodos. En el infrarrojo, por ejemplo, en las bases de datos más conocidas de espectrografía química, la molécula de agua, de vapor de agua, valga la pena aclararlo, tiene una firma de 1.38 micrómetros, que es la firma con la que nosotros trabajamos. Valga la pena aclararlo, es esta. Es el movimiento flexional que se está analizando la molécula de agua. Entonces, esta de acá es como para explicar un poco de dónde proviene el modelo. Es una atmósfera plana y paralela. Se parte del supuesto de manera local de que la luz incide sobre una región de la atmósfera que puede suponer como paralela. ¿Listo? Entonces, pues se tiene un modelo de transferencia plano y paralelo, que es como punto de partida realmente a la hora de construir ese modelo. Y acá es importante aclarar, traer esa diapositiva anterior a colación, porque respecto al modelo que se compara todo el proceso de ya la reducción que se hizo, y se hace una comparación entre los datos y se busca que uno se ajuste al otro lo máximo posible, y eso se hace con el algoritmo del EPI-MARQUAD, que prácticamente es un descenso del gradiente donde yo puedo tener un control de los parámetros en el modelo. ¿Listo? Con eso ya tenemos un espectro bien caracterizado, donde tenemos profundidades asociadas a abundancias químicas, etc. Y pues tenemos este método para obtener ya las densidades numéricas. Todo esto, como les digo, es estado del arte.
aquí puedes recordar un poco las diferentes marcas espectrales que tiene el agua en diferentes estados. Y importante recordar HITRAN, que es la base de datos con la cual se hace la comparación teórica. Todo esto nos arroja unos resultados interesantes, que están, valga la pena aquí que decirlo, en el trabajo, aquí está Coral Geral, pero todo ese de datos es del trabajo de Ana Fedorova del año 2021. ¿Qué tenemos? Una incertidumbre sistemática alrededor del 5% en cantidades recuperadas, un rango de altitudes de entre 20 y son 150 kilómetros, nosotros trabajamos de 20 a 100 kilómetros, tenemos, esto ya es como tal una intervención nuestra, intervalos, podemos separar los intervalos de 10 kilómetros por debajo de la altura de escala de la atmósfera de Marte. Tenemos una longitud de onda, un rango de longitudes de onda de detección de Mars Express de 1 a 1.7 micras y una incertidumbre de 0.4 a 1 por 10 a la menos 3 micras. ¿Listo? Eso nos genera un poder de resolución aproximadamente de 2000. ¿Listo? Importante, las concentraciones de H2O que generamos están en el límite de detección de 7 a 10 por 10 a la 9 centímetros cúbicos. Esto es decir, número de partículas por centímetro cúbico. ¿Listo? Y un rango de perfiles de concentración de H2O. Este es el límite de detección y este es el rango de partículas. ¿Listo? Vamos a tener concentraciones, el número de partículas entre 5 por 10 a la 9 y 10 a la 13. Como son números grandes, vamos a hacer una normalización luego de esto. Por otro lado, nosotros vamos a trabajar también con datos del Sol, porque la idea es buscar qué tan influenciada es esa especie química de interés de la atmósfera de Marte, que en este caso es H2O, con la actividad solar, qué tanto el Sol la influencia. Y entonces acá tenemos las primeras, digamos, caracterizaciones. Valga la pena comentarlo. En primer lugar se pensó en buscar esa relación entre manchas solares, conteo de manchas solares y esa variación de la actividad solar. Preindicadores más objetivos. Aquí es importante comentar un poco de las manchas solares, que se tiene caracterizado el número de Wolf, un conteo de manchas, que en los mínimos tienes poquitas manchas en las regiones más hacia los polos y se va llenando de manchas hacia el ecuador. ¿Listo? Hasta el siguiente mínimo. Llegas al máximo, miren que los máximos concuerdan con los patrones intermedios de las mariposas. Bueno, y ahora aquí una representación como de ese ciclo. Miren que tenemos el mínimo y luego máximo, más para ilustrar. Listo. Acá lo que tenemos es, como les digo, tenemos un medidor más objetivo. Se llama medidor en flujo de radio, flujo Pickenton, que es con el que trabajamos nosotros. Acá están en orden, digamos, diferentes medidores objetivos que se pudieron haber utilizado. Flujo de radio de Pickenton, este es el flujo de rayos cósmicos, este es flujo de rayos X y flujo de emisión de ultravioleta. Miren que todos estos tres particularmente parecen estar relacionados. O sea, si hubiéramos medido flujo en cualquiera de esos, hubiera venido bien. ¿Listo? Y este parece estar en tipo relacionado, que pues habla de que si hay un máximo de actividad solar asociado al flujo en radio, flujo en ultravioleta, perdón, rayos X, flujo en ultravioleta, tenemos un mínimo de flujo de rayos cósmicos. Listo. Así que bien pudimos haber hecho una investigación también correlacionándola con flujo de rayos cósmicos. Sería interesante. Bueno, vuelvo a traer a colación esta diapositiva porque a partir de estos resultados es que ya empieza ahora sí, digamos, los resultados de nuestra investigación, que es, bueno, entonces tenemos ya el set de datos de Ana Fedorova de 2021, que no están reducidos al nivel al que los tenemos nosotros. Hay un procesamiento que se tiene que hacer a nivel computacional, que valga la pena comentarlo, fueron 7-8 meses de trabajo de la investigación, la reducción como tal de esos datos. Y acá lo que tenemos es una distribución espacial de observaciones total en ese rango de tiempo de todas las posibles tomas espectrales que hizo SPICAM. Estas son las que
digamos, resultan favorables para esa especie química. ¿Por qué? Parecen muchas de pronto, pero pensemos en que es desde 2004 hasta el 2018. ¿Listo? Importante acá comentar que toda esa cantidad hay una cantidad de variables atmosféricas que influyen en la calidad de esos datos. Una de ellas es, por ejemplo, resulta que el polvo, el polvo influye mucho y hay variaciones de polvo a lo largo, pues, de los ciclos marcianos, ¿listo? Y eso hace que se contaminen ciertos resultados, por eso el set de datos finalmente también termina siendo pequeño. Del set de datos que se obtiene de Ana Fedorova, tenemos todo ese set de datos, pero nosotros analizamos particularmente este, con una serie de criterios. Criterio 1, Marte tiene un eje de rotación muy parecido al de la Tierra, o sea, tiene estaciones muy semejantes a la de la Tierra. Si tomamos regiones ecuatoriales, vamos a tener un problema porque no vamos a poder tener firmas asociadas, por ejemplo, a lo estacional, como suele ocurrir acá, o serían muy débiles. Sería algo de analizar. Además, miren que hay muy poca abundancia de datos. Por eso escogemos más regiones polares. Porque en las regiones tan polares, más arriba tenemos un problema y es la abundancia de hielo en la atmósfera marciana, y eso puede contaminar un poco los resultados. Entonces, de esa región que tenemos, ¿qué esperamos nosotros? En primer lugar, esperamos que si uno mira la densidad, uno espera que haya más o menos una media de concentraciones parecida, que no haya mucha variación, etc. En principio, si asumimos a Marte como un objeto ideal, uno esperaría algo así. Que todas las detecciones que se hacen concuerdan con un valor de densidad. ¿Listo? Y no varía mucho que encontramos nosotros para diferentes rangos de altitud, que hay una variación, una variabilidad amplia. ¿Listo? Encontramos también acá, en estos histogramas, la abundancia de datos de manera indirecta. Uno puede verla acá por cómo se propagan cómo se muestran los bins de los histogramas. Y uno encuentra que como que parece haber una distribución normal, ¿sí? Uno esperaría, o no sé si uno lo esperaría, pero no, definitivamente no es una distribución normal. Acá no se está haciendo ningún tipo de ajuste gaussiano. Aquí lo que se está haciendo es mirando qué tan modelable es la atmósfera realmente, o ese comportamiento de esa especie química, a partir de funciones características como Maxwell-Boltzmann, etc. Siguiendo los patrones característicos de la termodinámica clásica. Encontramos que no, pero no les puedo decir que no se comporte así, sino faltan datos, falta tomar datos. Hay muy poca abundancia de datos para construir eso. Bueno, segundo paso, ahora miramos, bueno, si vamos a estudiar la variación de la atmósfera de Marte, miremos de todo el set de datos y organicémoslos. En toda la línea de tiempo del 2004 al 2018 tenemos debemos tener dos mínimos y un máximo al menos, ¿no es cierto? Entonces miremos un mínimo y un máximo y miremos cómo se comportan esos datos para ese día de ese mínimo aproximadamente y de ese máximo. Entonces tenemos aquí columnas de diferentes densidades para diferentes alturas dentro del rango de datos escogido, de 20 a 100, digamos, confiables, y tenemos diferentes densidades para esos rangos de altitud, para un mínimo solar y para un máximo solar. ¿Qué esperamos nosotros? Que en el mínimo solar, como la actividad solar es relativamente mínima, hay menos irradiación sobre la atmósfera, entonces debería estar un poco más fría y esa concentración debería ser mayor, debería haber mayor densidad o concentración. Y miren que concuerda, para las alturas mayores parece que sí está por arriba de. Y en el máximo solar lo contrario, tenemos mayor insolación por principio de dilatación térmica, entonces, el vapor de agua menos concentrado. Y eso ocurre para estas regiones. Para las bajas, ahí donde empezamos a tener algunos problemas, porque el patrón
Uno podría decir que se invierte en algunos datos, también miren las incertidumbres tan grandes que tenemos para bajos niveles de la atmósfera. Entonces, ahí faltarían más datos para saber. Y ahora, lo importante es, ¿dónde estaba Marte cuando estos datos fueron tomados? Para ver si en realidad es un mínimo solar. Perdón, para ver si el mínimo, y si este efecto se debe al mínimo solar y no a Marte en su perihelio y en su afelio. Entonces, con datos de GPL Horizon, uno lo que hace es trabajar en SPICY, una librería de NASA, y calcular, pues, a través de la geometría planetaria del sistema solar, pues ahí uno puede saber dónde se encontraba dónde se encontraba Marte en esas dos fechas, máximo y mínimo, durante el mínimo solar y durante el máximo solar. Y aquí en la gráfica aparecen distantes, pero cuando uno hace todo el proceso, la incertidumbre respecto al parámetro de F sobre A se compara con el semieje mayor, resulta por debajo del 1%. Podríamos decir que prácticamente estaban en el afelio de Marte. ¿Listo? Aquí uno concluye esto. Hacemos una dispersión de los datos para las otras características, para ver realmente nosotros qué tan dispersos son esos datos, qué tanta confianza tienen esos rangos de error que tenemos, ¿sí? Para hablar visualmente de la confianza, es bueno como un escrutinio visual de los datos antes de proseguir. Y ahora hacemos un mapeo de esos datos, esas distribuciones, en la ventana de tiempo para cada rango de altitud. Recuerden, de a 10 kilómetros desde 20 hasta 100. ¿Qué encontramos? Encontramos, y aquí es importante comentarlo, lo comparamos de una vez con la firma de flujo de radio del Sol. ¿Listo? Importante, la firma de flujo de radio normalizada a unidades de flujo solar. ¿Listo? Y todo esto con escala logarítmica para ajustarse a la misma escala y poder hacer la comparación entre los dos sets de datos. Miren que el Sol tiene un comportamiento que se espera, ¿no? El máximo, mínimo, y tenemos un conteo de datos diarios, mientras que para Marte no. Para Marte no tenemos el conteo de datos diarios, tenemos una muestra homogénea. Y así sucede para todos los diferentes rangos de altitud. Acá está de 30 a 40, aquí está el de 50 a 60, y aquí está uno que tiene menos datos todavía, 80 a 90. ¿Qué sucede? Que importante, ustedes ven aquí líneas con muchos datos, uno hace una promediación de eso para saber como un tipo de cálculo diario, ¿listo? Y finalmente entonces, ¿qué tenemos? Ya para mirar si realmente hay relación, porque acá no parece haberla, o uno podría decir en una de las figuras, medio parece haberla, pero la idea es verificar que hay una relación entre esas dos señales. Entonces tenemos una medida de flujo solar Pennington con una razón constante de muestreo, que es la que les digo del Sol, y una medida de la concentración de la atmósfera de Marte con distribución de muestreo no homogéneo, H2O en Marte. ¿Listo? La idea es construir un enfoque de correlación en el principio, aunque en realidad buscamos finalmente una relación entre esas dos señales. Entonces, ¿qué hacemos? Hay cosas ahí que tienen que ver con la coincidencia también. Yo estaba conociendo acá en la maestría esto del Lomskargol para los exoplanetas, para las curvas de luz. Entonces, claro, coincidió, y yo ven, ¿será que esa vaina se puede aplicar con esto? Zuluaga también me dio algunos esbozos en relación con esto. Es como comentar también que las cosas a veces vienen, ¿no? Y uno es como saberlas también, como que cogerlas en el momento adecuado, sí, pienso. Y acá tenemos pues la idea central de la forma de relacionar esas dos señales. Se puso a prueba el periodograma de Lomskargol. El periodograma de Lomskargol es un periodograma muy parecido al típico, que prácticamente lo que hace es calcular la transformación de Fourier. Ya no nos interesa saber la señal en el tiempo, sino en la ventana de la frecuencia, ¿sí? Y en el caso del periodograma Lomskargol se trabaja con datos que no están muestreados homogéneamente, como suele suceder con
con el caso, por ejemplo, de TESS, que no tiene que estar mirando una estrella siempre. Entonces, claro, hay momentos en los que quedan vacíos de datos que se tienen que reconstruir. Y este método estadístico es muy poderoso. Prácticamente es implementar un tipo de método chi cuadrado, análisis de mínimos cuadrados, sobre la curva temporal y luego hacer todo el análisis de Fourier y obtener el espectro de potencias relacionado. También importante, este método tiene consigo una probabilidad de falsa alarma, un método estadístico para saber qué tan confiable es la señal en el espectro de potencias que estamos obteniendo. Y ese es el método. Y ahora pongamos la prueba. Dijimos, vamos a poner la prueba. Porque, claro, lo hacemos con los datos, pero vamos a verificar si realmente esto nos puede dar información o no de cómo se comporta una atmósfera planetaria. Y entonces lo hacemos con un modelo empírico que se llama el NRM600, que es un modelo empírico que está basado en observaciones satelitales desde 1961. ¿Listo? O sea, tiene datos de modelo, pero también tiene datos tomados, detecciones hechas por el método de ocultación aquí en la Tierra. Y entonces echamos a andar la simulación, es una simulación abierta, es fácil, digamos, de acceder desde Python, y resulta que la echamos a andar hasta el 2021, desde 1961 hasta el 2021. Y acá lo que vemos es la densidad de una especie química en particular, en este caso nitrógeno, y esta negra es la del Sol. Y uno a simple ojo dice, oye, sí, hay una relación, el máximo solar coincide con el máximo de concentración de nitrógeno, a esa altura de la atmósfera, en este caso son 105 kilómetros de altura. Y ahora, aquí aunque parece, la idea es verificarlo de manera rigurosa. Hacemos los periodogramas para dos diferentes altitudes características. Una estudiada atmósfera de la Tierra y de Marte, por ejemplo, está la baja mesósfera y está la ionosfera. La ionosfera es muy estimulada por el Sol. Y acá lo que tenemos es dos especies químicas para la baja mesósfera a 55 kilómetros de altitud de la superficie. Encontramos que hay un pico asociado a esta marca que es el periodo orbital de la Tierra, a las estaciones terrestres. O sea, parece haber un pico de variación debido a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y acá no se pronuncia para la baja mesósfera, pero se pronuncia este. Aquí es importante aclarar que todos los periodogramas, cuando uno mira todo el modelo, uno puede escoger un rango de frecuencia mínimo. En este caso es de 0.05 días a la menos 1, ¿listo? O 1 sobre 20 días. Escogemos este porque, claro, los picos de interés son grandes. ¿Listo? Pudo haber sido 1 sobre 10. Dependiendo de esto, puedes tener información de picos de periodos más cortos. Bueno. Y entonces acá lo hacemos ahora para la alta mesósfera, perdón, para la baja ionosfera, a 105 kilómetros de altitud de la superficie terrestre. ¿Qué encontramos? Encontramos que sí hay esta elevación del pico. Tengamos en cuenta que todo esto es para la ventana de tiempo de 1961 a 2021, ¿listo? Entonces tenemos bastantes ciclos solares, más de 7 ciclos solares datados. Y pues obtenemos esa firma a esa altura. Eso nos da un poco de confianza en relación con el método que estamos implementando. Y ahora lo aplicamos con los datos de Marte. ¿Qué obtenemos para el caso de los datos de Marte? Igualmente, aquí sí voy a mostrar todos los datos de 20 a 30, de 30 a 40 y así hasta de 90 a 100. Tenemos picos y, como les decía, que hay un método estadístico que es para la inferencia del error, que es el umbral de falsa alarma. Aquí tenemos 3 umbrales que uno escoge. Si yo quiero que solo haya un 1% de error en mis datos, en esa señal, más bien, esperamos que supere este umbral, los picos de señal. Si queremos el 5%, este. Si queremos el 10%, este. Le exige menos cuanto más abajo esté, ¿no es cierto? Eso, entonces, tenemos situados los 3 para analizar un poco pues, cada uno de los periodogramas que obtuvimos. Miren que aquí
se pronuncia esta, y esta, hay que decirlo, es la marca del periodo orbital de Marte, que es diferente a de la Tierra. La Tierra 365.25 días, en Marte 687 días. Y esto lo hacemos para todas. Aquí empieza a destacar un pico, por arriba de 2000, a veces cambia un poco, pero está alrededor de 2000 días. Miren, aquí vuelve a destacar, pero pues seguimos un poquito tristes. Acá no parece pronunciarse uno a la altura del Sol, a la altura, perdón, del pico asociado con la actividad solar. Mira que aquí en 40 parece empezar a pronunciarse, pero todavía no supera esos umbrales de probabilidad de falsa alarma. Ay, creo que pasé dos. Sí. Acá ya empezamos a tener resultados que uno dice estadísticamente correctos, no podría decir, o sea, confiables más bien. Y uno dice, mira, ya empieza a aparecer ahora sí el pico y empieza a pronunciarse este de acá, para todas las señales. Este ahora sí destaca de los diferentes umbrales de falsa alarma. Importante que este pico de acá, porque este pico de acá nos lleva a conjeturar algunas ideas sobre el posible comportamiento de la atmósfera de Marte. ¿Listo? Y pues el del Sol, que es el que estamos buscando, es como en nuestro eureka. Y encontramos otros donde está un poquito desfasada la señal, ¿sí? Y otros en donde está un poquito, miren, este de 80-90 acá no se genera. Y este es importante porque la poca cantidad de datos que tiene. Este y el último. Miren que este se genera acá. Y acá es importante contrastar esto con un método que nos hable un poco de la estadística también de qué tanta incertidumbre tiene ese pico. Porque ese pico puede estar desviado estos días o estos días atrás, ¿no es cierto? Hay una desviación también. Entonces también hay una forma que es, vamos a hacer la confianza, vamos a encontrar la confianza de las estimaciones. ¿Listo? Simplemente hace una estadística tipo inferencia estándar, desviación estándar. Y pues acá están rangos de altitud, SNR que se calculan. Y aquí lo importante, el delta de días, la desviación en días de cada uno de esos rangos de altitudes. Y el error porcentual. ¿Listo? Miren que para 90-100, pese a que tenemos un pico, miren esa desviación estándar tan grande. 1708. O sea, hay algo ahí en el set de datos que definitivamente hace que, pese a que se produce el pico, no es del todo confiable, y esa información no la coge del todo los umbrales de probabilidad de falsa alarma. Por eso tenemos que hacer esto. Pero miren que 50, 60, 60, 70, que fueron picos que se destacaron, tenemos incertidumbre en días de 383, 329, unos pocos días, es válido. Incluso 70, 80, no podría decir 14 días. Pero miren 80, 90, 937 días. Eso ya es bastante. En comparación, pues, 4000 días, ¿sí? Desviado 937 días ya, pues no nos genera tanta confianza. Nosotros quisimos hacer esto con un set de datos diferente, porque tenemos muchos más datos, pero tenemos una ventana de tiempo más corta. La ventana de tiempo de este, que es Maven, es desde el 2014 hasta el 2021. Ni siquiera tenemos un ciclo solar. Acá, para que se den cuenta de la inmensa cantidad de datos que hay, el futuro que se puede abrir en realidad con esto, con todos esos de datos lleno de verdad, bastante. Acá hay 9 millones de datos. Y en total para especies que tuvimos, 32 millones. Y aún así no eran todas las especies que estábamos analizando. Miren que 9 millones para solo esta región. Imagínense todas las demás regiones de Marte a través de Maven. Y aquí tenemos una distribución temporal pues de esos datos, igual comparado con el ciclo solar. Aquí es agua a diferentes altitudes, pero lo importante es que nos demos cuenta de qué pasa con los periodogramas en esa marca si ni siquiera tenemos un ciclo solar mapeado. ¿Listo? No se pronuncia. Entonces, definitivamente ese set de datos no nos sirve. Necesitamos por lo menos datos que acojan más de un ciclo solar, lo ideal.
Listo. Eso es un poco el análisis de datos. Quiero que recordemos estos dos. En particular, uno en el que había un prefase y otro en el que había como un desfase. ¿Listo? Pese a que sabemos que este no tiene mucha confiabilidad por la incertidumbre que tiene, esto puede estar relacionado, por lo menos el otro que sí es confiable, puede estar relacionado con cómo hay un desfase en dos periodos, dos fenómenos que son periódicos. El ciclo solar, o sea, Marte debido al ciclo solar, pero también será que el ciclo solar coincidió con Marte en el perihelio siempre o Marte en el afelio siempre. Acá hay una analogía donde podría haber esa coincidencia siempre, y es por ejemplo posición orbital de la Luna y cantidad de luminancia que tiene. Entonces ahí sí tenemos una relación entera. Acá no, acá tenemos el periodo de actividad solar sobre el periodo orbital de Marte, definitivamente no a un número entero, por eso escogí como ese pequeño periódico. Y lo que les decía, hay un pico que nos llamó bastante la atención, que aparecían varias señales con significancia estadística de acuerdo al modelo implementado, al método implementado, y que encontramos como la posibilidad de hablar un poco de esto. ¿Será que hay algún fenómeno que describa este tipo de comportamientos? Por ejemplo, en el campo de las atmósferas planetarias se habla un poco de algo que se conoce como ondas de gravedad, waves gravity, que tienen un rango de frecuencias amplio. Y hay otros fenómenos climáticos, por ejemplo, se llaman las oscilaciones cuasi bienales ecuatoriales, acá en la Tierra, con periodos largos de 29 a 32 meses. O sea, son periodos largos que coinciden más bien con ese pico de 2000 días. El punto es que el método nos permite hablar nos permite introducir un poco de cómo se comporta la atmósfera de un planeta de manera periódica debido a la influencia de diferentes efectos. El Sol fue el principio, pero ahora estamos hablando de ondas de gravedad, que son, digamos, efectos que se transmiten en las zonas altas de la atmósfera debido a la dinámica interna de la atmósfera, la región cercana a la superficie. Aquí en la Tierra, por ejemplo, debido a los vientos oceánicos. Eso termina teniendo incidencia en los altos niveles de la atmósfera. Y acá una explicación, porque claro, es importante comentar que no es que el flujo en radio del Sol afecta a la atmósfera de Marte como tal, sino el flujo en radio del Sol está correlacionado con el flujo en rayos X, y a su vez con el flujo en luz ultravioleta, y a su vez con el SEP, Solar Energetic Particle, ¿sí? Partículas energéticas solares. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el flujo solar, aumenta el número de iones energéticos en el vecindario solar. Los iones modifican las condiciones de temperatura de las regiones altas de la atmósfera. Esas variaciones de temperatura producen cambios en la densidad local de las especies químicas allí, pero eso es importante, se calienta y una atmósfera también tiene un comportamiento convectivo. Entonces, todo eso podría generar ese comportamiento, ese acoplamiento entre el ciclo solar y la actividad de esa molécula, de la concentración de esa molécula en particular o de otras en la atmósfera de Marte. ¿Listo? Y pues para finalizar las discusiones, pues las conclusiones de la investigación, acá especificamos particularmente las que tienen alta significancia estadística por los dos métodos, que fue 50 a 60 y de 60 a 70, con esas desviaciones más o menos entre 3 y 5 días para ese pico. Y el dato de entrada, una ventana de tiempo de 1.36 periodos solares. ¿Listo? Si estos resultados se pudieran verificar, uno podría hablar de que lo que estamos comentando un poco puede ser una hipótesis plausible. Hay que hacer más física sobre el asunto. ¿Listo? Se hizo una estadística de datos, se infirió un poco de la física orbital, un poco de la física atmosférica, pero hay que ampliar la física a este respecto. Y en ese orden de ideas, algo que podría dar un mayor poder argumentativo es, por un lado,
ampliar la estadística, ya no trabajar solo con Mars Express, sino trabajar con otras misiones. MAVEN, como les digo, cuando tengamos por lo menos un ciclo solar, la sonda de reconocimiento marciano, MRO, Mars Reconnaissance Orbiter, y otras tantas. ¿Qué es importante acá comentar de estas orbitadores? Que cada uno puede medir cientos de especies químicas diferentes. ¿Listo? Muchas especies químicas, y más que especies químicas, varios observables: campo magnético, velocidad del viento, ¿sí? Densidad media global de la atmósfera, y cada uno de esos observables es un objetivo de investigación, pero es un objetivo de investigación distinta para adaptar con este método y obtener información de la atmósfera de Marte en este caso. Hay otros planetas, así que se puede adaptar a otros planetas también. Se puso a prueba con datos de la simulación de la Tierra, ¿sí? Y importante, contrastarlos con modelos de circulación atmosférica. Por ejemplo, cuando uno haga este tipo de trabajos ya para lugares un poco más lejanos, muy importante para adaptar de pronto a esos modelos de circulación atmosférica, que son la base para saber, por ejemplo, cuando se descubre un exoplaneta, la composición que tiene que estar a la base de la comparación con esos modelos de circulación. Y pues, finalmente, los espacios en donde, digamos, ha sido compartido este trabajo, fue aceptado como póster en la reunión latinoamericana de la IAU, ahorita en noviembre, 29 de noviembre, 26 de noviembre, perdón, en el COCOA. Se publicó en la revista los primeros esbozos que se hicieron, se llevó al Congreso Internacional de Investigación y Enseñanza de la Física como ponencia, se envió al MINJAS, y ahí pues tuvimos unos resultados particulares con el evaluador. Bueno, el trabajo, la idea es seguir pues dándole como continuidad. Hay mucho trabajo a futuro, como les comento, hay diferentes especies químicas que se pueden analizar. Y pues eso es todo. Acá como las referencias. Y listo. Bueno, muchas gracias, Johan. Entonces pasaremos a la sesión de preguntas. Primero le doy la palabra a la profesora Lauren Melissa Flor para que haga sus preguntas. Bueno, primero felicitaciones a Nicolás por ese trabajo, a los asesores, muy buen trabajo. Te me adelantaste, había sacado algunas preguntitas, pero hay otras que están aquí fresquitas. Sí. Para darle continuidad a lo que hiciste, que problemas. Muéstrame por favor la diapositiva 3. Esa parte, no, la siguiente, la anterior, perdón. La diapositiva 2. Eso ahí. En esa parte, en la parte superior, donde dice Atmospheric Transmission, la parte izquierda, ¿me podrías explicar a qué se atribuye esos pequeños picos que hay allí, por favor? Acá está. Es que no veo lo que está señalando, no sé si de pronto con el mouse. Aquí. No, en la diapositiva, en la de esto allí. En esta. En esa gráfica que está allí. Esos picos que están ahí a la izquierda, chiquiticos, que están en la parte inferior. Sí, al lado. Listo, estos de acá. Sí, exactamente esos. Listo, entonces mira que aquí lo que tenemos es un espectro de transmisión atmosférica, diferentes longitudes de onda. Mira que este particularmente, hay que comentarlo, esto no es una observación del infrarrojo como tal, es una observación del ultravioleta. Y este espectro coincide completamente con este que están viendo acá. ¿Listo? Entonces, si bien no te puedo decir a qué especie química, con qué especie química concordaría o algo por el estilo, te puedo decir que es el ultravioleta. Y aquí lo que tenemos, por ejemplo, mira que todo acá hay
hay un decaimiento, y eso se debe a que, por ejemplo, a esas longitudes de onda la atmósfera es prácticamente opaca. ¿Listo? No, Ok. ajá, no se transmite nada. Entonces, estos de acá, yo no sé si puedan estar relacionados de pronto a ya ciertas longitudes de onda. Más allá de ese rango que te digo, ya no es tan opaco, claro, como sucede. Por encima ya llega un punto en el ultravioleta donde ya pues la luz puede incidir pues sobre la atmósfera de un planeta, sobre las partes interiores. En cambio, si te vas, hay un rango, para el caso de la Tierra, por ejemplo, donde por ejemplo el ozono, ¿sí? Nos protege de cierto rango de ultravioleta, algo parecido sería acá. Ahora, decirte exactamente qué especie química, no en este momento no, pero en la investigación de Montensing ahí debe radicar como tal. En este momento no lo recuerdo. Yo trabajé con datos infrarrojos, esto es más como ilustrativo del ultravioleta. Listo. Vale. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Esa línea que tienes, que está más o menos en 1430, en la tesis aparece varias veces. ¿Con qué está relacionada? ¿Cuál? Discúlpame, 1400. La que está justamente en la mitad, ahí, justo ahí está. Ese pico que tienes allí. Listo. Porque ese lo veo repetido en el cuadro que tienes en la Sí. tesis. Ajá. Muchas veces aparecen. Yo a ustedes les mostré firmas de agua, pero cuando miras el espectro, tienes ese mapeo por puntos espectrales, y claro, no solo es agua, ahí hay dióxido de carbono. Esta en particular, por ejemplo, es CO2. Y Marte, y eso es lo interesante del CO2, hay diferentes regiones en donde hay firmas de CO2 confiables. Acá estás viendo en el infrarrojo una de CO2. Y hay en el ultravioleta, hay en el visible, o sea, de CO2, perdóname, en el ultravioleta y en el infrarrojo sé que hay de CO2. Y esta particularmente sé que es del CO2. Estos datos son del CO2, del trabajo de Mateo Viati, y ellos trabajan en CO2. Y acá, mira, ya que lo mencionas, la del agua debería estar en este rango de acá. O sea que particularmente para ese espectro de transmisión, definitivamente no sé si haya confianza como tal en el pico de absorción debido al vapor de agua de la atmósfera. Pero mira que el CO2 sí. De por sí la muestra de CO2 es más rica. Hay muchos más datos de CO2. De por sí creo que Marte se ha caracterizado bastante por hablar un poco de ese efecto invernadero que tiene debido a la abundancia de CO2. Especialmente en los polos. ¿Listo? Vale. En la tesis mencionabas, voy a leerte cuál. Además se estableció como valor de interpolación para el suavizado que cada pico del periodograma tuviera 15 puntos en su vecindad. Exactamente 15 puntos. Listo, eso es. Por ejemplo, estos periodogramas. Mira que acá es que hay unos pequeños, como, a ver, con el mouse, perdóname. Acá hay como unos pequeños piquitos, ajá, para cada pico que encontrarás alrededor de 15 puntos. Si colocas muchos más puntos, empiezan a generar picos sobre cada punto que no tienen que ver como tal, con señales. Todo esto se llenaría, por ejemplo, de picos parecidos a esto. Este método es muy sensible a las altas frecuencias. Mira que acá, por ejemplo, mira la cantidad de picos. Acá es donde se refleja un poco más bien eso de cuántos picos hay por cada unidad de punto, cuántos vecinos tienes. Uno puede calibrarlo, uno puede escogerlo. Si escoges muy poquitos puntos, tú tienes una gráfica muy gruesa, o sea, no es suave. Haz de cuenta, ves acá, así, sí, o sea, se ve muy triangular, no se ve suave. Entonces era también para darle un poquito de suavidad al periodograma. Es una forma de hacer suave los periodogramas. Y mira que para el caso terrestre, claro, como tenemos una muestra homogénea de datos, para el caso de la Tierra, por ejemplo acá,
no fue necesario especificar ese parámetro de manera aleatoria, se establecía. Pero mira, si yo escojo más picos, aún se puede suavizar más esta de acá. O sea, si yo no le digo aleatorio, sino le digo, ¿qué te digo? Unos 30 picos, 40 picos, esto se va a ver mucho más suave. ¿Sí? Vale, ya que estamos en los videogramas, vamos al que tienes entre 70 y 80, porfa. No recuerdo cuál, creo que la... por ahí está. 70, 80 esta. Ay, hijo de pucha, espérame a ver. ¿60, 70? Creo que se nos olvidó 70, 80, pero bueno, quedémonos en este. Sí, yo Porque me acuerdo. estaba viendo en los otros rangos de altura y este presenta un cambio muy abrupto. ¿Sí? O sea, como que en vez de subir, llega y baja justamente desde 70 a 90 kilómetros. ¿Tú qué explicación le podrías dar a esa baja en ese pico que hay ahí con respecto a la señal del flujo y a la variabilidad de H2O? Por ejemplo, acá a la altura del Sol, ¿sí? ¿Te refieres a esto, sí? Sí, exactamente. Exacto. Porque nosotros vemos que está aumentando. Sí. Entonces en este baja, ¿qué está pasando? Ajá, mira, por eso fue que no, el de 70, 80, 80, 90 eran muy parecidos realmente. Entonces, ahí es donde yo te digo que todo esto se puede deber, por ejemplo, no sé si como tal al comportamiento atmosférico del agua a esa región, que sería muy interesante si así fuera y explicaría, nos llevaría a preguntarnos por qué se comporta de esa manera en esa franja de la atmósfera en particular y no en la atmósfera superior a esta o por debajo de esta. Por eso nosotros hablamos de los datos confiables, que eran de 50 a 60 y 60 a 70. Por arriba de eso, por la poca abundancia de datos, estos picos se comportan de manera muy extraña a la altura del periodo solar. Ahora, si me dijeras que de pronto desde la física que conozco yo pudiera tratar de hablar de por qué se produce este pico, yo diría que un poco lo que hablaba de la influencia de la atmósfera, y habría que mirar si a esa altura en particular hay algún tipo de comportamiento. Por ejemplo, a veces sucede que a mayor altitud, hay mayor, ¿cómo se dice? Es más fría, casi congelada la especie química, como ocurre en la baja mesosfera de la Tierra. Mira que no se pronunciaba ningún pico en la baja mesosfera, era completamente plana. ¿Sí? Ahora, uno esperaría que fuera plano, pero es que se está generando un antipico acá. Como esto es un periodograma, aquí la señal, perdóname, aquí lo de interés para nosotros es que supere esta franja de acá, la primera, la segunda o la tercera brecha. ¿Listo? Respecto a, pues de acuerdo con los datos. Ahora, esta caída, porque de todas maneras, o sea, lo que te digo, tiene un comportamiento pico, pero en sentido contrario. Yo te podría decir que es como un típico o algo así si esto estuviera, por ejemplo, en la zona negativa. Yo me imagino que es otra forma de caer del periodograma, que no hay ninguna relación con el periodo solar, para esa altura en particular. Y mira que este es de 80 a 90. Mira que este en contraste con esto, mira el delta de días, 937. ¿Listo? Entonces, ese pico en particular tiene... Ajá. Entonces Bueno, entonces, ya que tienes esa tabla allí, ¿por qué entonces, primero, un comentario, esa tabla es diferente a la que estaba en la tesis, ¿cierto? Acá se puso a modo de tabla. En la tesis están los números igual, pero no está como tabla. Así, bonita. Oh. Pero sí es la misma. No, porque estoy viendo aquí la tabla y, por ejemplo, me muestra el error de 90 a 100 y me marca que es 3.144. Entonces, para que porfa revises eso. Pero entonces, y también me muestra que en la tabla, en la tesis de 70-80 es 4,473 y tú tienes 0,339. Porque ahí me llamó la atención, porque entonces si de 70-80 no, digamos, hay ese cambio, porque ese error relativamente bajo
y por eso yo te digo que son complementarios, o sea, uno no se puede fiar tampoco solo de esta incertidumbre, porque esta incertidumbre puede ser el pico. Por ejemplo, si yo hago este análisis de incertidumbre para otro pico, no para el pico solar, sino por ejemplo para este pico, digamos este pico de acá, pero mira por ejemplo para esta altura, mira que se genera el pico, pero no supera los umbrales de probabilidad, o sea, puede ser error como tal, ruido que está dentro del set de datos debido a las detecciones, sí, debido a los diferentes factores que pueden influenciar pues, el comportamiento de la atmósfera. Por eso tampoco son métodos complementarios. Para mí, realmente, de acuerdo con la literatura, es vital que pase estas tres franjas. Y este de aquí fue precisamente para hablar de la incertidumbre, como complementándolo. Y lo hice precisamente porque se me hacía muy raro que para estas alturas, por ejemplo el de 90 a 100, mira que está muy grande, pero tú vas y miras el set de datos, tú vas y miras cómo están dispersas esas observaciones y te das cuenta que para esa gran altura, mira que hay muy pocos datos y hay desviaciones grandes. Entonces yo digo que todo lo que esté por arriba de cierta altura pierde confianza también porque es que después de cierta altura hay tanta luz. La atmósfera de Marte, esto no lo comenté, la atmósfera de Marte es el 1% de la atmósfera terrestre, entonces está demasiado saturado el espectro, ¿listo? Y pese a que se recupera el dato, hay una incertidumbre asociada, que mira que aquí está, son las líneas de error, ¿listo? Entonces de pronto por todo esto es que están ocurriendo este tipo de comportamientos. Por eso yo no me comprometí como tal con declarar como conclusiones en mis resultados que los periodogramas de esas alturas los resultados eran confiables, porque pese a que tienen esa desviación estándar tan pequeña, no superan los umbrales de probabilidad de falsa alarma. Esos eran, digamos, los dos criterios necesarios para poder decir correlación o no correlación. Vale, listo. Bueno, para mí, por ahora, bien. Dale. Bien. Bueno, ahora pasamos a las preguntas del segundo evaluador, el profesor Giovanni Pinzón. Bueno, Johan, muchas gracias por la exposición, muy buen trabajo. Es un trabajo lleno de iniciativa y de pasión. Sin embargo, veo el escrito descuidado y el análisis de datos también. Para sustentar esta pregunta, a ver, si tú tuvieras que escoger entre el pico azul, que es esa línea que está en la primera línea, esa grande, la que sube el dedo, toda esa línea, Sí. y el pico azul que está a la derecha, el que tú estás refiriendo como un resultado tuyo de tu trabajo, el pico, ¿cuál es el pico que tú estás considerando como resultado Para el trabajo como tal, ese? este. Listo. ¿Cuál de esos dos picos puede ser real en los datos, realmente? ¿Y por qué? ¿Cuál de estos dos picos puede ser real? Sí, o ambos lo son. Este tiene mucha probabilidad de no serlo. Y este tiene más probabilidad de serlo porque se pronuncia más. O sea, tiene una anchura de pico menor. Y eso está relacionado también con el número de ciclos que hay. Entonces, para este caso, tenemos el periodo orbital de Marte, tenemos 11 periodos orbitales. Entonces, por eso se achica el pico. ¿Listo? En este caso, solo tenemos un ciclo solar. Entonces, por eso el pico es más ancho. Entonces, uno habla más confianza entre más estrecho sea el pico también. Y entonces es más confiable el de la izquierda porque escogió el de la derecha para el análisis. Una cosa es que esa línea es el periodo orbital de Marte, ¿no? La línea orbital. Esa es la línea del periodo orbital de Marte. Ok. Y esta es la línea del periodo orbital del Sol. Ok, bien. Entonces, todos los que superan estas umbrales son, digamos, Ok. Ahora la señal que está en azul, ese pico, volvamos al pico gordo que Nicolás escogió como señal. O sea, a mí me parece que la
frente al ruido en esa línea azul, ahí no hay señal de nada, no hay ningún periodo real. Porque eso sí lo es, siendo que hay un ruido tan enorme. Por eso decía que es Y complementario si no es con... un pico estrecho, pues un pico todo ancho, incluye un montón de frecuencias, porque una. Claro, mira, es esta. O sea, uno se queda con la que es... La marca que ves acá, No, yo estoy preguntando por qué esa señal tan gorda en el periodograma de la señal de variabilidad de H2O se está considerando como si fuera un periodo estricto, como el máximo cuando eso es una señal anchísima. claro, El ruido que tiene en todo el dominio del periodo es enorme. claro, y como tiene ese ruido de periodo, precisamente es que implementamos el otro método, que es el de desviación estándar del pico. ¿Qué tan desviado puede estar? O sea, se supone que está acá, pero puede realmente estar desviado. ¿Por qué tomamos este y no este o este o este? El pico más alto. ¿Por qué se muestra ancho? Porque solo tenemos un periodo 1.30 y algo de periodo Claro, de ni en el solar. texto ni en la exposición. Hay un tema que se habla que me parece básico, yo me refiero a la tesis propiamente, que está hablando de unas concentraciones que son fundamentales para el cálculo, para los resultados que se presentan allí, de 10 a la 9 a 10 a la 13, concentraciones numéricas, partículas por centímetro cúbico. Ajá. ¿Eso cómo se calculó? Todo eso, No se muestra en la tesis nada, ni siquiera un error, solamente este número, que quisiera saber de dónde salió ese número. todo Una el proceso. concentración de 10 a la 9 a la 13, puedo mencionarlo, está en cuál página. Es que ese es el código. El código lo que hicimos nosotros fue reducir todo el set de datos de Ana Fedorova, que está en un formato de datos bash. No, devuélvete que yo lo vi ahí en la diapositiva. Antes. ¿Esto? Ahí. Concentraciones de H2 son el límite de detección estimada de 7 a 9, 10 a la 9 centímetros cúbicos. Ajá. ¿Eso de dónde sale? Todo está en el trabajo de Ana Fedorova. Puede estar en el trabajo de Tito, pero Listo. Esto sale de todo el procesamiento que les estaba explicando ahorita, de cómo se relacionan las abundancias en los espectros de transmisión con las especies químicas, comparándolo con las simulaciones de Hitran. Yo no hice simulaciones, simplemente trabajé con ese set de datos en particular, pero quise ir más allá y quise enterarme. ¿Concentraciones en qué parte de la atmósfera de Marte o de la Tierra? A diferentes regiones, diferentes puntos. Porque ¿Y esa concentración es la misma en todos los puntos? No, esa cambia. Pero por eso cambia, en toda la atmósfera cambia en ese rango que está acá. Mira, este es el rango entre 5 por 10 a la 9 y 10 a la 13. Ese es el rango de todos los datos que tenemos, que es lo que recuperó Ana Fedorova de todas las observaciones que hizo Spican. Claro, pero esto es una concentración ¿en dónde? ¿En qué parte de la atmósfera? Esto está en cuando miras toda la atmósfera encuentras concentraciones desde este valor hasta este valor con diferentes valores numéricos. ¿Integrada en toda la atmósfera de Marte? Ajá, en todo lo que ha mapeado Mars Express. Recordemos que es una órbita cuasipolar, ¿no? Entonces, claro, puede haber regiones de Marte que no hayan sido mapeadas, pero en principio uno parte del supuesto de que estas son las densidades que se han medido. Deberían ser las que sean. sean. Parte de la atmósfera, no es la misma en toda la región, ¿no? En todas donde han hecho observaciones confiables de... ¿Y por qué son tan significativas dentro de lo que ustedes están presentando? ¿En dónde se están utilizando? Lo que pasa es que acá, cuando yo te pongo 5 por 10 a la 9, 10 a la 13, estos datos generan, o sea, finalmente son tablas, una tabla de datos, y la entrada para el periodograma son esos datos. Entonces, claro... Tampoco me queda claro eso, ¿no? Sobre el periodo, o sea, y vuelvo al punto del periodograma, porque es una idea que Nicolás tiene de hacer un periodograma, o sea, para ver si dos señales se correlacionan. Se relacionan. Realmente lo que uno ve que se hace y la gente hace es una correlación cruzada de las dos señales y eso le da. Usted lo que hizo fue estimar el periodo en cada una de las señales y si los periodos son iguales, las señales se parecen. Pero ahí te di cuenta una cosa, no pudimos hacer la correlación cruzada, se intentó
creo que en algunas de las sustentaciones que te dice se intentó. El problema es que no tenemos una muestra homogénea de la misma muestra de datos en la ventana de tiempo. Y entonces, ¿por qué sí pudieron hacer el periodograma de Long Scale? Porque ese método trabaja con, no tienes que tener una muestra homogénea de datos, puedes tener... Y el hecho de que tengan las mismas señales periódicas en el análisis de Fourier significa que se correlacionan. Disculpa la pregunta de nuevo, por O sea, favor. el hecho de que encuentren los mismos periodos en las dos señales, significa que están correlacionadas. Yo no te puedo decir correlacionadas, pero sí te puedo decir que hay una relación entre los periodos de ella a la altura del ciclo solar. Por eso yo no, las señales tienen el mismo periodo, entonces son iguales, es lo que tú estás diciendo. No son iguales, porque una entrada son los datos de flujo solar y la otra entrada es cómo varían las concentraciones entre este rango. ¿Qué quiere decir que tengan el mismo periodo? O sea, ¿qué podemos concluir si las dos señales tienen el mismo periodo? Perdimos el audio. Sí, no me escucho. Ahí volvió. ¿Ya volvió? Bueno. Pero bajito. No escucho nada. Ahí, vamos a ver. Si me explico, Nicolás. O sea, si tienes dos señales, el análisis del periodograma de estas señales te da el mismo periodo, significa que las señales están correlacionadas. No. Bueno, yo no hablo de correlación de señales por eso mismo. Yo hablo de relacionar dos periodos en una marca de tiempo característica. O sea, tienen los mismos periodos. Tengo una caracterización de un umbral de una ventana de tiempo y mido los picos que se generan a periodos característicos, que es por ejemplo el del ciclo solar o el de, por ejemplo, periodo orbital de Marte, que era como el testeo. Si yo no tengo el periodo orbital de Marte, en esos periodogramas yo digo, no, el método definitivamente no se puede incorporar. Tengo que tener como referencia algo que conozca, que es el periodo marciano. Y todos sabemos, y hay un trabajo sobre Ana Fedorova también, sobre cómo varía una especie química en Marte debido a su periodo estacional alrededor del Sol. Eso es lo que se usa como referencia. Por eso el método que se incorpora aplica pues todo eso. Todo lo que tú me dices de la estadística, todo eso está en el código. El paso del set de datos. Hay una cosa que se llama dispersión de los datos, una gráfica que se llama así. Ajá, es esta. Dice dispersión de datos. A ver, primero, ¿qué es eso? Primero, muchos gráficos tienen una letrica así que uno no puede ver en la tesis, es muy sufrido, cuando es como muy descuidados los gráficos, no se entiende bien qué es lo que está. A mí me costó mucho leer el trabajo por esa letrica chiquita, sugiero que eso se cambie. Y lo otro, ¿qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que hay ahí en cada eje? ¿Qué es lo que está graficado ahí? ¿Qué es eso? Listo, entonces mira, por ejemplo, para este rango de altitud de 20 a 30, si viste que había un umbral de detecciones al inicio, de todas las detecciones. Aquí están organizadas por alturas. De concentración de agua. De concentración de agua. De vapor de agua, importante aclarar. ¿Listo? De toda esa cantidad, acá están organizados de forma logarítmica, alturas. Mira que las alturas están entre 20 y 30 kilómetros, 30 y 40, 50 y 60. Entonces, claro, si yo hago un diagrama de cómo está distribuido esto entre 20 y por ejemplo, la última altura que tenemos, 100, se va a obtener todo un apilamiento de datos, ¿listo? Por eso hicimos este desglose por partes. Y acá está toda la incertidumbre, aquí visualizadas, en la tesis están numeradas. Igual siempre digo que vayan a la tabla de datos donde se extrajo todo esto, que fue lo que se redujo finalmente, la tabla de datos. Y acá lo que ustedes van a observar es cómo están dispersos esos datos para cada rango de altitud. O sea, esta tabla finalmente fue la que nos permitió saber qué tan confiable podría llegar a ser el programa. Se pasa a la tabla que hay en el siguiente gráfico, en el siguiente slide. No se pasa como tal, sino ahora miramos cómo están distribuidos en la ventana de tiempo. Hay una tabla que mostraste con sigma. Eso es mucho después. Claro, esos sigmas.
estos sigmas tienen en consideración esas bajas de Hort que ves ahí. Todo eso, o sea, esas bajas de Hort que viste ahí se implementan para poder encontrar estos deltas haciendo uso de estos modelos que están incorporados dentro del mismo método de Lomsdorff, el periodograma de Lomsdorff, que si te das cuenta es una estadística clásica, típico trabajar con señales, señal ruido, trabajar con señal ruido, y finalmente la idea de desviación estándar implementada sobre También la figura 4.3 de la tesis que también apareció aquí, que es una línea azul, no sé también qué se quiere decir así. ¿cuál es? Discúlpame. Dale, ahí vamos a llegar. Eso que es. Listo. Suponiendo, fue como un poco, pensemos, como para introducir un poco de manera didáctica al asunto, pensemos que Marte es un objeto ideal. Entonces, todas las detecciones deberían estar en este valor en escala logarítmica. Deben tener un valor medio, ¿Por qué? en principio. No, dijimos el promedio, y mirando un poco la bibliografía, el valor medio, se hace como un tipo de promedio, es este. ¿Listo? En escala logarítmica. ¿Y ahora qué sucede? La idea es mirar, ¿será que se cumple cuando miramos los datos? Cuando miramos ya el set de datos, Entiendo. Buscaron en la literatura, encontraron que es una emisión de Marte y ahora ese es el valor promedio de de cuántas medidas, porque no ampliaste el PIN, o sea, es que uno ve ese gráfico y no entiende qué es eso. No, porque acá el propósito era ilustrar, acá como tal no es como tal mirar, ampliar el BIN, no, acá yo lo que hice fue colocar un valor numérico e ilustrar las detecciones, una forma de ilustrar a través de un histograma que hay un valor medio de concentración de agua en la atmósfera de Marte. ¿Listo? Y uno espera que ese es el valor si nada estimula la atmósfera de Marte. Pero como hay variaciones y como ya, entonces esto es lo que encontramos para diferentes rangos de altitud. Ahí hay ¿con qué criterio se escogió el PIN? Dependiendo del número de especies químicas que había por cada rango de altitud. Y ahí no está diferenciado para el ciclo solar cuando hay máximo mínimo del sol. O sea, Acá es todo solo concentración de H2O, o sea, acá el sol todavía no. Acá estábamos haciendo una muestra estadística, jugando con la estadística de los datos de la especie química en cuestión. Y en la tesis lo que está es como te digo, un la juego. figura 4.4 es que yo veo una baja de concentración en uno de los dos histogramas, que aparecen en el trabajo, y no se menciona nada, o sea, en fin. A mí Claro. me quedan más preguntas que respuestas. Además, lo que no me gusta es que al final se llega hasta hablar de ondas de gravedad y un montón de especulaciones al final, cuando el análisis cuidadoso de los datos me parece que no se hizo. O sea, se hizo un esfuerzo enorme de pasión y de amor, pero me parece que la cosa detallada del análisis de los datos era como hacer muchas cosas, muchas, pero sin cuidado en cada uno. Y eso debo decírtelo porque es mi impresión. ¿Por qué lo dices? Por ejemplo, la parte de... Porque, por ejemplo, el periodo se implementó cada parte del método, que el método no es mío, o sea, el método lo hemos Yo cargado. veo mucho trabajo y lo valoro. Lo que veo es mucho descuido en ese trabajo. O sea, veo que llegas a unas conclusiones y vas a unas especulaciones cuando el periodograma, yo realmente desconfío mucho de ese periodograma todo montañoso que ustedes muestran. O sea, si eso realmente quiere decir que hay correlación, o sea, que las dos señales se parecen porque los periodos... Es que yo no estoy hablando de que se parezca a la señal del Sol con la señal de Marte, de esta especie química. Yo lo que estoy hablando es, en este pico en particular, concuerdan, coinciden. Y es ilustrativo, finalmente, o sea, los periodogramas... ¿Qué te dice eso físicamente? Dime. ¿Qué te dice ese resultado? O sea, Físicamente podría decir que el Sol, debido de pronto a, pues como les digo, está flujo solar correlacionado con rayos X, con luz ultravioleta y a la vez con partículas energéticas solares, que cuando está en su máximo solar, la atmósfera de Marte se comporta de una manera, y que el Sol de alguna manera a esa distancia lo estimula. Yo lo digo en la tesis por el enfoque que tenía, hay que hacer más trabajos, por ejemplo una estadística más rigurosa con otro observador, ¿listo? Pero es que nomás procesar estos datos fue ya pues, un tiempo considerable. Sí, son datos que no,
por lo visto, no se suelen utilizar más que por los investigadores, que en este caso fue Ana Fedorova, y pues los han sabido aprovechar, por ejemplo lo que les decía del periodo estacional de Marte. Entonces es una forma diferente de ilustrar resultados. De alguna manera ya se conocía lo del periodo estacional, pero esto del ciclo solar hace falta. O sea, yo te puedo decir, yo no me comprometo con decir eso es absoluto. Se necesita más información, se necesita más trabajo, más escrutinio, no alrededor de set de datos con el que trabajé, sino con otro set de datos para complementar los resultados. O sea, yo de nuevo quiero hacer el énfasis que yo valoro el trabajo, la iniciativa, la pasión, la fuerza del trabajo, pero ya mencioné que no me parece. Y la escritura, o sea, hay capítulos, hay capítulos los capítulos de la tesis no tienen una sección ni una subsección. O sea, se copia todo el capítulo de una sin poner secciones, subsecciones, para entender, lo puedo mostrar porque, o sea, lo tengo aquí, o sea, el escrito está cuidadoso en cuanto a orden y está muy abundante, muy sólido en muchas partes, pero me parece que eso es como, uno se pierde realmente cuando está leyendo, porque por ejemplo, en el capítulo 4 que se llama, para que veas que no me lo invento, ampliación de datos y método, el capítulo 4, ampliación de datos y método, pues no tiene ni una sección, es como un ensayo, ni una sección, y creo que la escritura científica requiere partir las cosas y ir explicándolas por partes, y no tiene ni una sección, revísalo por lo menos. Sí, el 4, no, sí, el 4 creo que está solo... Sí, entonces, tengo que decir eso para no solamente decirte que está maravilloso y perfecto tu trabajo, porque están con mucha pasión de nuevo, Nico, pero con amor y que te tengo yo aquí, si van a seguir la carrera, no porque yo sea el que lo deba decir como debe ser, pero sí creo que a veces tanto afán de hacer muchas cosas y todo, pero si no vamos por partes, haciendo las cosas muy sólidas y concretas, pues al final creo que es muy difícil que podamos concluir sólido y concreto. Es solo mi consejo, para mí el trabajo está bien para el nivel de maestría, pero tenía que decir esas cosas. Discúlpame si soy un poco grueso, pero No te es lo que yo preocupes. pienso. ¿Okay? No te preocupes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profesor Giovanni. Podemos entonces dar un espacio para comentarios del director, el profesor Santiago Vargas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues primero felicitaciones, Nico, porque pues aquí evidentemente hay mucho trabajo. Lo que más valoro yo es que se comenzó de cero, ¿no? Es una línea de investigación pues que no hemos abordado aquí desde el observatorio, que a nivel mundial tampoco se ha abordado mucho, porque de hecho esta conexión de la variabilidad de atmósferas planetarias con el ciclo solar, pues hay muy poco sobre el tema. De hecho, la semana pasada justamente hablé con el PI de la misión Maven en el instrumento de partículas energéticas solares, y él me dice justamente eso, ¿no? Hay tantos datos que no hay gente para analizarlos, y el tema nunca se ha relacionado, por ejemplo, con actividad solar. Entonces, inicialmente, de hecho, cuando pensamos en este trabajo con Nico, pues la idea era conectarlo con el grupo de astrofísica solar, ¿no? Y por eso entonces creo que pues Nico tuvo que abordar muchas cosas nuevas, ¿no? Por un lado, pues meterse en todo el tema de ciclo solar, actividad solar, entender pues cómo era que nosotros estudiábamos a partir de diferentes observables la actividad solar, y por otro lado el tema de los datos de Marte. Y creo que ahí pues un problema que no se ve mucho en la presentación es todo lo que tuvo que abordar para trabajar con esos datos de Mars Express Maven. O sea, realmente son supremamente encriptados. Esos datos están ahí en una caja negra donde uno puede que mire artículos, libros, etcétera, y no sabe cómo usar esos datos. O sea, está completamente encriptado para alguien que quiera acceder a esos datos. Entonces, valoro el hecho de que Nico, pese a eso, se enfrentó a esos datos y empezó a tratar de entender esos datos que representaban. Y luego, a partir de ahí, pues hace todo un trabajo de estructurar esos datos y casi que resolver un problema para alguien que ahora quiera trabajar con esos datos, y ya lo hace directamente, porque ya están ahí organizados, ya se entienden perfectamente. Eso es algo que probablemente no se destaque mucho en el trabajo de tesis, pero eso per se ya es casi que un trabajo de investigación, tratar de dejar esos datos en una manera
en que alguien puede llegar ahora mismo, un estudiante, y hacer un trabajo de tesis ya ahorrándose esos 8 meses de trabajo, que es mucho para un trabajo de maestría, ¿no? Casi la mitad del tiempo más de la mitad del tiempo para abordar un trabajo de maestría. Entonces, por ese lado, creo que este trabajo abre una puerta importantísima para futuros trabajos en el área, no solamente dentro del observatorio, sino a nivel internacional. Lo que queremos ahora es que se pueda hacer énfasis en esa base de datos y que quede como una herramienta para la cual muchas personas puedan disponer. También creo que el trabajo tenía muchos ingredientes, ¿no? Efectivamente se abarcan muchas cosas, pero se abarcan muchas cosas porque la idea era entender el problema desde muchos ángulos. Entonces Nico tuvo que enfrentarse pues al entendimiento de la física fundamental de la transferencia radiativa para poder entender qué estaba pasando ahí a nivel físico, pero también un profundo conocimiento, pienso yo, de las técnicas observacionales de espectroscopía. O sea, creo que en las respuestas pues muchas de ellas dan cuenta de que entiende muy bien pues la física la física y las técnicas de espectroscopía. La reducción de datos, eso es algo tremendamente dispendioso y sobre todo cuando uno no tiene una guía. O sea, el trabajo que hizo el profe Jorge y mío pues fue de acompañamiento, pero realmente el trabajo de Nico fue autónomo en casi todo, prácticamente todo. También hay una parte importante de estadística, es decir, llegar al hecho de que se va a utilizar la técnica de long escargo, pues eso es un trabajo en donde Nico tuvo que consultar muchísimo y realmente esta técnica pues es especialmente diseñada, estadísticamente hablando, para detectar señales periódicas en espacios que no son regulares, es decir, que no tenemos una secuencia temporal de datos regular, continua. Y claro, ahí parece en las gráficas como que uno quisiera ajustar ahí el pico del sol al pico de Marte, y no, realmente es como si hubiéramos hecho dos gráficas diferentes con métodos diferentes sin relacionar ninguna de ellas, y uno encuentra pues que ahí hay como una coincidencia en esos picos. Y claro, eso se hace para diferentes alturas. Entonces hay alturas en las cuales no hay coincidencia en los picos y uno empieza a ver que sale de esas dos gráficas independientes esa coincidencia en los picos. Pues claro, uno ahí pues dice o piensa que debe haber algo físico detrás de esa coincidencia porque no estamos mezclando datos en ningún momento. En ningún momento hay mezcla de datos. Que de ahí pasemos a solucionar el problema físico de exactamente cómo el sol está influyendo en la atmósfera, pues no, obviamente pues, estamos lejos de eso, pero por lo menos ya hay una evidencia de la cual uno puede partir, ¿no? Y de hecho esa evidencia está bastante bien acotada, porque los rangos de atmósfera, los rangos de altura en la atmósfera están bastante acotados. Entonces claro, esto pues toca meterle muchos más ingredientes, efectivamente, como dice Nico, hay que meterle más especies químicas, tratar de inferir cuál es efectivamente el rango de radiación solar que está influyendo más o menos, pero por lo menos hay un punto de partida que me parece que es importante e independiente de que hubiéramos querido previamente encontrar ahí esa correlación. Quiero mencionar el hecho de que este trabajo, ya dije, abre una línea de investigación y de hecho ahora tenemos un estudiante que es Diego Páez, que está trabajando con datos de Maven y con el instrumento de partículas energéticas solares. O sea que sí, efectivamente este trabajo creo que marca un antes y un después en la investigación que se está haciendo en el observatorio en esta línea, que es una línea, luego recalco, muy transversal, porque aquí tenemos física solar, tenemos clima espacial, atmósferas planetarias, tenemos también implicaciones en astrobiología. O sea, realmente es una cosa supremamente transversal y eso creo que me hace pues sentirme orgulloso del trabajo que hizo Nico para tratar de ligar todas esas cosas, ¿no? Bueno, quiero agradecerle al profe Jorge Zuluaga, o sea, creo que fue importantísimo su papel para que este trabajo haya llegado a buen término, pues él conoce mucho el tema de ciencias planetarias y creo que eso pues era una falencia que teníamos dentro del grupo de astrofísica solar. Y también quiero agradecer obviamente los comentarios, o sea, a la profe Laura y a la profe Giovanni, porque sin duda estamos todos acá para tratar de que esto llegue a un nivel de excelencia y que la experiencia que tenga un estudiante acá en la maestría pues le sirva realmente para enfrentarse a un océano de investigación
y de momentos en los cuales pues se va a enfrentar a preguntas pues que pueden ser rudas o no, pero me parece que está muy bien, porque realmente es el entrenamiento que queremos dar aquí, ¿no? Que los estudiantes sepan que tiene que haber un rigor y que nosotros queremos que cada vez sean mejores. Entonces, gracias por eso. Y creo que nada más, ¿no? Felicitaciones nuevamente y ojalá este trabajo pues efectivamente pueda llevarse a buen término y profundizarse mucho más. Y yo creo que Nico, si algo siente con este trabajo, es que su gusto por la investigación yo creo que se multiplicó y se fortaleció, y eso es un nuevo reto que yo creo que va a enfrentar próximamente, así que felicitaciones por eso. Vale, perfecto, gracias. Gracias, profesor Santiago. Ahora doy la palabra al profesor Jorge Iván Zuluaga, el codirector de la tesis. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? Sí, sí, señor. Bueno, después de ese epílogo tan completo que hace Santiago, es difícil agregar alguna cosa. Les voy a contar de mi perspectiva. Primero, comparto, pues, digamos, las observaciones que han hecho Lauren y Giovanni sobre el trabajo, sobre lo que se puede mejorar. Me parece un ejercicio excelente, digamos, de intercambio para mejorar el trabajo. Escuchando ahorita a Giovanni, reconozco también qué cosas se nos pasaron a Santiago y a mí revisando el trabajo de Nicolás, así que asumimos, espero yo, pues Santiago también, la responsabilidad de haber dejado pasar esos detalles importantes que ha señalado Giovanni. Una de las cosas que a mí más me impresionó, este es un comentario pues, de Nico, es que y esto lo diría, por ejemplo, alrededor de una de las cuestiones planteadas por Giovanni, es que, bueno, este es un trabajo para mí de nivel de doctorado. En realidad, llevar a buen término este trabajo habría perfectamente o a varias publicaciones científicas. Entonces yo lo que pienso es que esa fue la parte, digamos, en donde se nos fue la mano. Construimos un trabajo que tenía un nivel que iba más allá del tiempo que tenía Nicolás. Ahora bien, yo quiero reforzar una idea que señaló Santiago, y es Nicolás es un candidato de un nivel para la maestría que es pues, digamos, es un nivel importante. Es un candidato con el que provoca trabajar porque es una persona muy independiente en el trabajo, y eso es muy difícil encontrarlo, así que lo considero, pues, considero eso muy meritorio. La ciencia no solamente está hecha por personas que tienen una gran intuición científica, una gran intuición para resolver los problemas de las ciencias, algunos de los cuales no se resolvieron con esta tesis, sino que también está hecha de gente que es capaz de abordar un problema de forma independiente y lograr sacarlo adelante. Me parece que uno de los defectos de pronto más importantes del trabajo de Nico es no haber mencionado justamente lo que Santiago señalaba como su mayor aporte. Eso, y ahí me responsabilizo también como codirector de no haberle insistido más en la idea de que su trabajo se debía, o sea, la presentación de los resultados podría haberse enfocado con su contribución. Es que hay una cosa que lo señalaba Santiago, también lo mencionaba Nicolás, y es que los datos de estas misiones están puestos en la red, y NASA y las agencias que están involucradas se presentan como muy abiertas, como de datos abiertos, pero son ilegibles, son intratables, son inmanejables. Y ahí es donde yo creo que se le puede dar todo el crédito a Nicolás de haber, desenredado a lo largo de todos estos meses, del gran esfuerzo que hizo Nicolás. También le di mucho la mano por el trabajo que yo he hecho también tratando de desenredar, los datos científicos. Entonces me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, en la evaluación final que Nico no mencionó, tal vez también un poco porque uno a veces piensa que eso no es científico. Es una cosa muy curiosa. Creemos que lo científico es resolver por qué el pico, la pregunta de Laura, que era muy importante, porque está invertido el pico, porque hay menos agua entre 80 y 90 kilómetros. Eso lo consideramos que es lo científico, que obviamente ese es el problema científico, pero también creo yo que hace parte de la formación de una persona y de la presentación de resultados científicos, es decir,
hay unos datos que nadie había desempacado y había utilizado adecuadamente. Entonces, ahí yo resalto pues esa contribución y estoy completamente de acuerdo con Santiago. Esta es una puerta abierta a un área. Hay una cosa también para decir sobre Nico, y es que se metió con un problema muy berraco. O sea, Nico pudo haber trabajado en física solar y ahí tener a Santiago y toda su red, digamos, internacional para apoyarlo. Pero Nico se metió en un problema de ciencias planetarias. Yo no soy experto en Marte ni en la atmósfera de Marte. Tengo alguna experiencia en ciencias planetarias que yo diría más bien es más bien general. ¿Y cómo es que Nico se mete en esto? O sea, Nico, te considero muy valiente por haber abordado este problema y por haberle abierto el camino a otras personas que ahora sí puede que empiecen. Ahora estamos pues pendientes de qué vamos a hacer con la publicación, estamos trabajando en eso, es duro porque esto es un medio agresivo, pero eso también hay que resaltarlo. Nico se lanzó al agua con una publicación, yo sé que muchos estudiantes lo hacen, pero lo hacen otra vez con una red científica que los apoya, y entonces eso funciona muy fácil. Pero cuando uno se lanza sola, ¿cierto? Cuando se lanza solo, acompañado de dos personas, que en este caso somos Santiago y yo, que ninguno de los dos somos expertos en la atmósfera de Marte, eso necesita una cierta valentía. Entonces yo resalto esas cosas, aunque sea más como de naturaleza entre científica no reconocida y sociológica. Felicitaciones, Nico, hermano, muchas gracias por la presentación, me gustó mucho. Aunque reconozco el problema de las gráficas y los las métricas, hay que mejorar esas. Dale. Sí. Listo, bueno, entonces con esto damos por finalizada la parte de la sustentación como tal. Ahora yo me voy a reunir con los dos evaluadores para decidir entonces acerca de la calificación. Sí, nos vemos aquí rápidamente. El profesor Jorge Zuluaga, pues naturalmente me toca sacarle la sala un momentito, no sé. ¿Sacarla qué? Sí, porque nos quedamos acá con Lauren, pero ya en un ratito le comunicamos. ¿Y me vuelvo a conectar o no me vuelvo a conectar? Pues sí, si quiere. Para la evaluación, para Sí, el Santiago. Sí, exacto. Santiago le puede enviar un mensaje por WhatsApp para que se conecte cuando tenga una sesión. 5 minuticos. Estaré muy pendiente. Listo. Gracias. Voy a parar el grabación. Listo. Sí. Bueno, entonces. Hola, Laura, ¿cómo estás? Nos vamos. Muy bien, ¿Cómo le fue? Bien. ¿Sí? A ver, ¿Tiene el listo. teléfono ahí para pasárselo por Dropbox? ¿Qué? Videos. Los videos. De una. ¿Por Dropbox? Sí, ahí el celular. ¿Pero y cómo? Por AirDrop. Ah, no, mi celular no tiene espacio. No, el computador sí. Sí. El computador sí. Vamos aquí.